La lluvia golpeaba el cristal de la ventana con la insistencia de un recuerdo amargo. Cada gota era un pequeño martillo de agua y tiempo, erosionando la fina capa de calma que había intentado construir a mi alrededor. Desde mi sillón, el mundo se había reducido a esta habitación, a este rectángulo de vidrio empañado, y al dolor sordo y persistente que anidaba en mi pierna izquierda. Un dolor que no gritaba, sino que susurraba, un eco metálico del chirrido de neumáticos y el brutal abrazo del asfalto. Mi pierna, envuelta en el yeso como un sarcófago blanco y torpe, descansaba sobre un par de cojines. Era un ancla, un recordatorio constante de mi nueva fragilidad. El médico había hablado de meses, de paciencia, de una recuperación lenta que sonaba más a condena que a promesa. Había perdido mi trabajo, un empleo que dependía de mis piernas, de mi capacidad para moverme, para estar de pie durante horas. Ahora, mi única ocupación era contar las grietas del techo y escuchar el monólogo de la lluvia. El chimbris sonó, un sonido estridente que rasgó la quietud gris de la tarde. Me sobresalté y un latigazo de dolor recorrió mi pierna como una descarga eléctrica. Con un gruñido, me apoyé en las muletas que se habían convertido en mis extensiones, mis compañeras de metal y goma. Cada paso hacia la puerta era una negociación con mi propio cuerpo, un esfuerzo que me dejaba sin aliento y con un sudor frío en la frente. Al abrir, me encontré con la figura de Ricardo, mi vecino de la casa de enfrente. Su rostro, habitualmente curtido por el sol y surcado por una sonrisa fácil, parecía extrañamente liso, como una máscara mal ajustada. Sostenía un pequeño plato cubierto con un paño de cocina. «Elías», dijo, con una voz que intentaba ser cálida, pero que no llegaba a los ojos. «Mi mujer te ha preparado un poco de estofado. Pensamos que quizás no tendrías ganas de cocinar». «Ricardo, gracias. De verdad, no teníais por qué molestaros». Tomé el plato con una mano, sintiendo el calor a través de la tela. Un calor que contrastaba con la frialdad que empezaba a sentir en su mirada. Lo invité a pasar, aunque el simple acto de moverme hacia atrás me costó un universo. Se adentró en mi salón con una vacilación que no era propia de él. Al siempre había sido un hombre directo, de gestos amplios y risa sonora. El hombre al que hacía casi un año le había prestado una cantidad de dinero que para mí era considerable, pero que para él era la diferencia entre mantener su pequeño taller de carpintería a flote o verlo hundirse. Me lo había prometido devolver en cuotas mensuales, religiosas, y hasta ahora había cumplido. Cada primer sábado de mes, su sobre aparecía en mi buzón. Se sentó en el borde de una silla, sin quitarse la chaqueta húmeda. El silencio se instaló entre nosotros, denso y pesado, solo roto por el tic-tac del reloj de pared y el llanto del cielo. «¿Cómo sigues?», preguntó por fin, evitando mirarme la pierna. «Tirando», respondí, intentando una sonrisa que no me llegó a los labios. «Los días se hacen largos, pero es lo que hay». «Paciencia», dice. Asintió lentamente, sus ojos vagando por la habitación, deteniéndose en los libros, en las fotos, en cualquier cosa que no fuera yo. Sentí una punzada, pero no en la pierna. Era algo más profundo, una premonición helada que me erizó la piel. «Escucha, Elías», comenzó, y su voz perdió todo el barniz de amabilidad. Ahora sonaba hueca, distante. «He venido por lo nuestro». «Sí, no te preocupes, Ricardo. Con esto del accidente, si este mes te viene mal». «No, no es eso», me interrumpió. Finalmente me miró y en sus ojos no vi compasión ni la gratitud que tantas veces me había profesado. Vi cálculo, hambre
una oportunidad. El aire se volvió espeso, difícil de respirar. Mira, Elías, con esto de tu accidente, que vas a estar parado mucho tiempo. Y yo, bueno, las cosas no van bien en el taller. He estado pensando y creo que lo mejor es que dejemos lo de la deuda. Parpadeé, a las palabras flotaron en el aire, absurdas y reales. Creí haber oído mal, que el zumbido constante en mis oídos por los analgésicos me estaba jugando una mala pasada. ¿Dejarlo? ¿Qué quieres decir con dejarlo, Ricardo? Se encogió de hombros, un gesto pequeño, casi imperceptible, pero cargado de una crueldad infinita. Pues, eso, Ann, que ya no voy a poder seguir pagándote. Tú ahora no puedes hacer nada. Estás, Ann, así. Y yo no puedo seguir sacando dinero de donde no lo hay. Ain es lo que es. Siento. El lo siento fue una puñalada final, un insulto lanzado sin fuerza, como una colilla arrojada al suelo. Se levantó y la silla crujió en la habitación, silenciosa. El calor del estofado en mis manos se sentía ahora como una burla, una ofrenda hipócrita. Él era un depredador que había olido la sangre en el agua, que había visto mi cuerpo roto no como una tragedia, sino como una liberación de su propia carga. Mi vulnerabilidad era su coartada. Se dirigió a la puerta, y yo me quedé allí, de pie sobre una pierna y dos muletas, anclado en mi propio salón, mudo. Las palabras no salían. Eran un nudo de rabia y desconcierto atascado en mi garganta. Él ni siquiera se giró para despedirse. Simplemente abrió la puerta, dejando que una ráfaga de aire húmedo y frío invadiera la estancia, y se fue. Cerré la puerta con el pie. El plato temblaba en mi mano. Afuera, la lluvia arreciaba, golpeando el mundo con furia, y yo, atrapado en mi propio cuerpo, en mi propia casa, descubría que la peor fractura, la que dolía con un dolor agudo y desgarrador, no estaba en mi hueso, estaba en la confianza hecha añicos, en la humanidad que acababa de ver morir en los ojos de un vecino. El plato de estofado permaneció en mi mano, un peso muerto y tibio. Por un instante, una furia blanca y ciega me tentó a estrellarlo contra la puerta que Ricardo acababa de cerrar. Imaginar el estallido de la loza, la mancha oscura y humeante deslizándose por la madera, me proporcionó una milésima de segundo de satisfacción violenta. Pero el impulso murió tan rápido como nació. La energía para tal arrebato era un lujo que ya no podía permitirme. Mi cuerpo, traidor y frágil, solo tenía reservas para el dolor y para el lento y humillante proceso de sobrevivir cada día. Con un temblor que no pude controlar, me di la vuelta. El corto trayecto desde la puerta hasta la mesa de centro del salón se me antojó una travesía épica, un peregrinaje torpe y doloroso a través de mi propio hogar. Cada vez que las gomas de las muletas se adherían al suelo de madera, el sonido sordo resonaba en el silencio como un martillazo. Mis brazos, poco acostumbrados al esfuerzo, protestaban con un ardor agudo. El sudor me perlaba la nuca. Era la geografía de mi nueva vida, un mapa de obstáculos y distancias insalvables donde antes solo había pasos sencillos. Dejé el plato sobre la mesa. El paño de cocina se deslizó, revelando el estofado, la carne, las patatas, las zanahorias, todo flotando en una salsa rica y oscura. El aroma, que minutos antes podría haberme parecido un gesto de consuelo, ahora me revolvía el estómago. No olía a mentira, olía a la piedad calculada que se le ofrece a un animal herido antes de rematarlo. Aparté la vista, sintiendo una náusea que no era física, sino de Oaumau. Me desplomé en el sillón
el cuerpo rindiéndose con un gemido sordo. El yeso golpeó contra el reposapiés, enviando una vibración de dolor fantasma hasta mi cadera. Y entonces, con el cuerpo al fin quieto, la mente comenzó a correr. Las palabras de Ricardo se repetían en un bucle cruel. Cada repetición, despojándolas un poco más de su irrealidad, solidificándolas hasta convertirlas en un muro frente a mí. Tú ahora no puedes hacer nada. ¿Estás así? Así. Nunca. Esa palabra tan simple, tan descriptiva, tan brutalmente certera. Así era mi condena. Un hombre partido por la mitad, confinado a un sillón, dependiente de la bondad o la crueldad ajenas. Ricardo no había visto a Elías, su amigo, el hombre que le había tendido la mano cuando el agua le llegaba al cuello. No, había visto una oportunidad. Había sopesado mi desgracia en una balanza y había decidido que pesaba más que su honor, más que su palabra, más que la decencia humana, más elemental. Recordé el día que le di el dinero. Estábamos en su taller. El aire olía a serrín y a barniz. Sus manos, callosas y fuertes, temblaban al contarme cómo el proveedor amenazaba con embargarlo. Como su sueño se deshacía como polvo de madera entre sus dedos. Sus ojos, los mismos ojos que hoy me habían mirado con la frialdad de un contable, estaban llenos de lágrimas. Me salvas la vida, Elías, a mí y a mi familia esto no lo olvidaré jamás. Te lo juro por lo más sagrado. Yo le había creído. ¿Cómo no hacerlo? Su gratitud parecía tan genuina como la veta de la madera que amaba tallar. Le había dado mis ahorros, el colchón que guardaba para imprevistos, para una enfermedad, para una vejez menos precaria. Le había dado mi red de seguridad, creyendo que la amistad era la inversión más sólida. Y ahora el imprevisto había llegado, la red se había roto, y el hombre al que había salvado era quien me empujaba al vacío. La lluvia seguía golpeando el cristal, pero ya no la escuchaba como un simple sonido. Ahora era el ritmo de mi propio desamparo. Cada gota era un recordatorio de la frialdad del mundo. Miré mi reflejo borroso en el cristal, oscurecido por el atardecer. No vi mi rostro, sino la silueta de un hombre encogido, una figura inmóvil, atrapada en el ámbar de una tarde gris. El héroe de mi propia pequeña historia, el buen vecino, el amigo leal, se había desvanecido. En su lugar estaba el idiota del sillón, el tullido de la pierna rota que firmó su propia ruina con un acto de bondad. La peor herida no era la fractura del hueso, sino la de la fe en las personas. Y esa, lo supe con una certeza helada y absoluta, era una herida que ningún yeso podría curar. La noche se filtraba en la habitación como una tinta lenta, diluyendo los contornos de los muebles, convirtiendo mi pequeño salón en un paisaje de sombras. Permanecí inmóvil, prisionero del sillón y de la revelación que acababa de envenenarme el alma. El tiempo se había detenido. El tic-tac del reloj de pared era el único latido en un universo que, de repente, se había quedado sin aire. La lluvia, ahora más suave, susurraba contra el cristal, como si compartiera un secreto terrible que yo era el último en conocer. El estofado seguía sobre la mesa, su aroma ahora agrio, una ofensa a mis sentidos. La rabia inicial, esa llamarada blanca que me había tentado a la violencia, se había consumido, dejando tras de sí las cenizas frías y pesadas de la impotencia. La impotencia es un veneno de combustión lenta. No te mata de golpe, te paraliza desde dentro. Te ancla al suelo con un peso invisible. Chillobau, la voz, te convierte en un espectador de tu propia demolición. Ricardo lo sabía. Lo había visto en mis ojos,
Cuando abrí la puerta, apoyado en mis muletas, como un espantapájaros roto, había visto la geografía de mi debilidad y había plantado su bandera en ella. Mi mente, un mecanismo tortuoso, empezó a rebobinar, no los últimos minutos, sino los últimos meses, las sonrisas de Ricardo en el jardín, sus «¿Qué tal, vecino?», lanzados por encima de la valla, las veces que me había traído verduras de su huerto. ¿Era todo una farsa? Una inversión a largo plazo en mi confianza, esperando el momento oportuno para cobrar el dividendo de mi desgracia. Cada recuerdo amable se retorcía ahora, transformado en una pieza de un engaño calculado. Me sentí como un idiota, no solo por haberle prestado el dinero, sino por haberle regalado mi fe, un bien mucho más preciado, y ahora, al parecer, irrecuperable. El frío de la habitación empezó a calarme los huesos, un frío que no tenía nada que ver con la temperatura. Era la frialdad de la soledad absoluta. No la soledad de estar sin compañía, sino la de comprender que el tejido social que uno cree que le sostiene es, en realidad, una telaraña frágil y que acabas de caer a través de ella. Con un esfuerzo que me pareció hercúleo, me impulsé sobre las muletas. El plato de estofado me llamaba desde la mesa, un monumento a la hipocresía. No podía seguir mirándolo, no podía permitir que esa mentira perfumada siguiera ocupando mi espacio, contaminando mi aire. Me acerqué a la mesa, el cuerpo protestando con cada milímetro de movimiento. Cogí el plato. Aún estaba ligeramente tibio. La loza era pesada, en mi mano temblorosa. Cojeando, me dirigí a la cocina. El cubo de la basura, bajo el fregadero, se convirtió en mi destino, mi único objetivo en un mundo que había perdido el norte. Levanté la tapa con el pie, un movimiento torpe que casi me hace perder el equilibrio. Y entonces, sin ceremonia, sin una palabra, volqué el contenido. El estofado cayó, con un sonido húmedo y sordo, un plofi grotesco. La carne, las verduras, la salsa que su mujer había cocinado, o que él decía que había cocinado, se mezclaron con los pozos del café y las cáscaras de huevo. El hedor de la traición ahora tenía un compañero físico. Cejé, la tapau, un gesto final y definitivo. Apoyado contra el mármol frío de la encimera, respiré hondo. El acto no me había devuelto mi dinero, ni había sanado mi pierna, pero me había devuelto un ápice de control, un gesto minúsculo de rebeldía en mi reino de un solo habitante. Fue entonces cuando lo vi. A través de la ventana de la cocina, que daba directamente a la suya, la luz del salón de Ricardo se derramaba sobre su césped mojado. Vi su silueta moverse tras las cortinas. Luego apareció otra, más pequeña, su mujer. Se rieron de algo. No podía oír el sonido, pero podía ver la forma de su alegría, los hombros de él sacudiéndose, la cabeza de ella echada hacia atrás. Estaban cenando, quizás comiendo el mismo estofado del que me habían traído una porción de caridad envenenada. Vivían su vida, una vida normal y corriente, una vida que yo había ayudado a preservar, mientras la mía se desmoronaba en silencio al otro lado de la calle. Me aparté de la ventana, el corazón como una piedra de hielo en el pecho. Regresé a mi sillón, a mi puesto de vigilia. La oscuridad ya era completa, y en esa oscuridad una verdad terrible y cristalina se abrió paso. Él no se había aprovechado de mi accidente para librarse de una deuda. Era más profundo, más perverso. Mi accidente era el pago final. Mi cuerpo roto, mi futuro incerto, mi vulnerabilidad expuesta. Esa era la última cuota, Ángel. No me debía dinero. Me debía un trozo de mi vida, y acababa de cobrárselo. El universo se había encogido hasta caber en la circunferencia de mi dolor. Sentado en la oscuridad, el mundo exterior, con sus risas y sus luces y sus vidas que continuaban, se había vuelto un rumor
distante, irrelevante. Mi realidad era esta: el peso del yeso sobre mi pierna, el eco de una puerta cerrándose y la certeza corrosiva de que mi sufrimiento había sido tasado y utilizado como moneda de cambio. La amistad, la gratitud, la decencia eran palabras huecas, fantasmas, que había creído ver habitando el rostro de Ricardo. Ahora sabía que solo había visto un reflejo de mis propias esperanzas. La noche se alargó, una bestia paciente y silenciosa. No intenté dormir. El sueño se sentía como una rendición, como un armisticio que no estaba dispuesto a firmar. En cambio, me quedé allí, escuchando los latidos de la casa, el zumbido discreto de la nevera, el crujido ocasional de la madera al asentarse. Eran los sonidos de mi vida. Sonidos que antes me daban una sensación de arraigo, de pertenencia. Ahora sonaban a hueco, como el interior de una caracola vacía. Finalmente, el dolor de la pierna y el agotamiento de mis brazos me obligaron a moverme. El viaje del salón al dormitorio fue una odisea en miniatura. El pasillo, antes un simple trecho de suelo, se convirtió en un desfiladero oscuro y estrecho. Cada paso con las muletas era un golpe sordo que retumbaba en mis oídos. Me aferraba a ellas no solo como un soporte físico, sino como lo único sólido en un mundo que se había vuelto líquido y traicionero bajo mis pies. Una vez en la cama, la horizontalidad no trajo alivio, solo una nueva perspectiva de mi prisión. El techo se cernía sobre mí, un lienzo en blanco sobre el que mi mente proyectaba, una y otra vez, el rostro de Ricardo, su encogimiento de hombros, su, lo siento, desprovisto de alma. Cada punzada en mi pierna rota era un recibo. Cada espasmo muscular, un interés cobrado. La deuda no se había cancelado. Simplemente se había transferido. Ahora, el acreedor era mi propio cuerpo, y la deuda se pagaba en dosis diarias de dolor y humillación. Recordé su taller, el olor a pino y a sudor. Lo recordé mostrándome un mueble que acababa de terminar, los ojos brillándole de orgullo. Un hombre que creaba cosas bellas y duraderas con sus manos. ¿Cómo podían esas mismas manos, capaces de dar forma a la madera con tanta honestidad, firmar un pacto tan sucio con su conciencia? La respuesta, amarga y simple, me llegó con la primera luz gris del alba, porque vio que la mía estaba rota. Vio una oportunidad de cerrar una deuda por la línea de mi fractura. La luz del amanecer no trajo consigo promesa alguna, solo una claridad cruda y despojada de piedad. Se filtró por las persianas, dibujando barras de luz sobre mi cama, sobre mi pierna inerte. Iluminó las motas de polvo que bailaban en el aire, pequeños universos de indiferencia. Y al otro lado de la calle, iluminó la casa de Ricardo. La vida comenzaba allí. El humo ascendía perezosamente de su chimenea. Con un esfuerzo que me dejó temblando, me arrastré fuera de la cama y cojeé hasta la ventana. La cortina se sentía fría y delgada en mis dedos. La aparté lo justo para ver, y allí estaba. Ann salió de su casa, vestido para el trabajo, con un termo en una mano y una bolsa con el almuerzo en la otra. Se detuvo un instante a recoger el periódico del porche. Le dio un beso a su mujer, que había salido a la puerta para despedirle. Se movía con la libertad de un hombre sin deudas, con la ligereza de quien se ha despojado de un gran peso. Mi peso. Subió a su camioneta, la misma que había estado a punto de perder antes de que mi dinero la salvara del embargo. El motor arrancó con un rugido familiar, un sonido que antes me resultaba tranquilizador, parte de la sinfonía matutina del barrio. Hoy sonaba como una burla. Lo vi alejarse por la calle,
camino a su taller, a su vida, a su futuro intacto. Y yo me quedé allí, tras el cristal, una figura recortada en la penumbra de mi propia casa, el hombre que se queda atrás. La lluvia había cesado, pero en mi interior, la tormenta no había hecho más que empezar. Y por primera vez, desde el accidente, no sentí dolor. Sentí algo mucho más frío, más afilado y más duradero. Sentí el nacimiento de un propósito. Aquel propósito no gritó su llegada. No fue una epifanía atronadora ni una oleada de adrenalina. Fue algo mucho más silencioso y terrible. Fue como el chasquido de un hueso encajando en su sitio. Un ajuste frío y preciso en el esqueleto de mi alma. Me aparté de la ventana y el movimiento, aunque lento y doloroso, se sintió diferente. Ya no era el arrastrar de un inválido, sino el primer paso deliberado de un cazador que decide esperar. Mi sillón ya no era un lecho de enfermo, se convirtió en un puesto de mando. Mi ventana, el mirador de una atalaya. El dolor en mi pierna, antes un enemigo que me consumía, se transformó en un aliado. Era el metrónomo constante que marcaba el ritmo de mi nueva existencia. El ancla que me recordaba por qué no podía permitirme el lujo del olvido. Ricardo me había sentenciado a esta inmovilidad, pero en su arrogancia no se había dado cuenta de lo que había creado: un testigo, un observador omnisciente de su pequeña vida, con todo el tiempo del mundo para mirar, para escuchar, para recordar. Pasé el resto de la mañana en un estado de extraña calma. La niebla de la desesperación se había disipado, reemplazada por una claridad glacial. El mundo había recuperado su nitidez. Me preparé un café Y. Cada acción, desde llenar la cafetera hasta sentir el calor de la taza entre mis manos, estaba imbuida de esta nueva intención. Antes eran tareas para matar las horas. Ahora eran los rituales de un hombre en vigilia. Con las muletas como brújula, navegué por mi propia casa hasta el pequeño escritorio que acumulaba polvo en un rincón. Abrí un cajón que no había tocado en meses. Dentro, entre viejas facturas y cartas sin importancia, encontré un cuaderno de tapas negras y un bolígrafo. Lo llevé de vuelta a mi puesto de observación. Lo abrí sobre mis rodillas. La primera página era una extensión blanca y virgen, como el yeso que cubría mi pierna. Una promesa de nada, o de todo. Mi mano temblaba ligeramente al escribir, no de debilidad, sino de una emoción fría y contenida. La primera entrada no fue un lamento ni una maldición. Fue un informe. Sábado, las 7:15 a.m. en Arrensale, para el taller Camioneta Azul. Beso de despedida en la puerta. Parece feliz. La palabra feliz quedó suspendida en la página, desnuda y obscena. La felicidad de él, construida sobre los cimientos de mi ruina. No sentí odio al escribirla, sino una curiosidad casi clínica. Quería entender la anatomía de su traición, despojarla de toda emoción hasta que solo quedaran los hechos, duros y afilados como fragmentos de hueso. Mi día adquirió una nueva estructura. Ya no contaba las grietas del techo, contaba los coches que pasaban por la calle. Escuchaba el sonido de la segadora de césped del vecino de al lado, el ladrido del perro de los de enfrente, el camión del cartero. Todo eran datos, piezas de un mosaico que estaba empezando a construir. A mediodía vi a su mujer salir al jardín. Arrancó unas malas hierbas, regó las petunias, se movía con una gracia despreocupada, la misma que yo había perdido. ¿Era ella cómplice de su silencio o era una ignorante bendecida, durmiendo junto a un hombre cuya decencia se había evaporado? Anoté las 12:30 p.m. su mujer en el jardín, cuidando las flores.
La tarde cayó, y con ella regresó Ricardo. Su camioneta aparcó exactamente en el mismo sitio. Descendió con el cansancio de un hombre honrado que vuelve a casa tras una dura jornada de trabajo. La máscara estaba perfectamente ajustada. Saludó a otro vecino con la mano. Ann sonrió. Ann y yo estaba allí, invisible, tras mi cristal, registrándolo todo. Me había convertido en el fantasma de su conciencia, en la memoria que él había decidido amputar. Él creía haberme borrado de su ecuación, pero lo único que había hecho era convertirme en el arquitecto de mi propia ruina silenciosa. Y ahora, desde sus escombros, yo iba a aprender cada detalle de la casa que él había construido en su lugar. No por venganza, aún no, sino por algo más profundo, por el simple y terrible acto de no olvidar. Los días dejaron de tener nombres, se convirtieron en unidades de observación, marcadas no por el sol o la luna, sino por los movimientos de Ricardo. Mi vida, antes regida por horarios de trabajo y fines de semana, se había convertido en una liturgia de esperas. La espera del sonido de su camioneta por la mañana, la espera de su regreso al atardecer, la espera de cualquier pequeña desviación en su rutina que pudiera añadir una nueva línea a mi cuaderno. El bolígrafo se sentía más natural en mi mano que las muletas bajo mis brazos. Era una herramienta de precisión en un mundo que se había vuelto torpe y obtuso. Cada trazo sobre el papel era un acto de desafío, una forma de fijar la realidad que él intentaba disolver con su silencio y su normalidad. Mi cuaderno de tapas negras se fue llenando de una caligrafía apretada. Nerviosa, no eran solo hechos. Eran las coordenadas de una vida que yo había financiado y de la que ahora era un exiliado. Martes, las 10:16 a.m. a Newton, un repartidor entrega un paquete. Su mujer firma. Parece contenta. Jueves, las 4:50 p.m. sale al jardín a hablar por teléfono. Gesticula mucho. Ansé ríe. Un nuevo encargo. Viernes, las 7:30 p.m. encienden la barbacoa en el patio trasero. Huelen a carne y a celebración. Tienen invitados. Me convertí en un experto en su existencia. Mi oído, aguzado por el silencio de mi propia casa, aprendió a distinguir el sonido de su motor del de cualquier otro coche en la calle. Mis ojos, acostumbrados a la penumbra de mi salón, podían discernir su silueta a través de las cortinas, interpretar el lenguaje de sus hombros caídos o de su paso enérgico. Yo conocía el ritmo de su vida mejor que él mismo, porque él la vivía, pero yo la estudiaba. Era un astrónomo solitario que había descubierto un nuevo planeta oscuro y dedicaba cada hora de vigilia a trazar su órbita. Una tarde, casi 2 semanas después de su visita, sucedió algo que alteró la fría objetividad de mis anotaciones. Era viernes. Lo vi llegar, como siempre, justo después de las 6. Pero esta vez no entró directamente en casa. Se quedó junto a la parte trasera de su camioneta y con un esfuerzo visible descargó una caja grande y rectangular. Por el logotipo brillante reconocí la marca. Una sierra de mesa nueva, costosa, un capricho profesional, no una necesidad. Lo observé mientras la desembalaba en el garage. El sol del atardecer, arrancando destellos del acero virgen y del plástico amarillo brillante. Lo vi pasar la mano por la superficie lisa, con una especie de reverencia, la sonrisa de un niño con un juguete nuevo. Y en ese preciso instante sentí como el hielo que se había formado en mi pecho se resquebrajaba, no para derretirse, sino para dar paso a algo más afilado. El precio de esa herramienta era probablemente el equivalente a 3, quizás 4
de las cuotas que había decidido no pagarme. No era la compra de un hombre acorralado por las deudas, luchando por sobrevivir. Era la compra de un hombre que se siente libre y próspero, un hombre que invierte en su futuro con el dinero que le ha robado el pasado de otro. Mi mano voló hacia el cuaderno. El bolígrafo se clavó en el papel con una fuerza inusitada. Viernes, las 6:15 p.m. Han llega a casa. Descarga una sierra de mesa, nueva a marca, dual, color amarillo, pero esta vez añadí algo más. Una nota al margen, una conclusión que ya no podía reprimir: mi dinero, mi red de seguridad, mi futuro, convertido en una herramienta para la suya. Cerré el cuaderno. El chasquido de las tapas resonó en la habitación silenciosa. Ya no era solo un testigo, ya no era solo el guardián de una memoria. La observación pasiva había muerto en el instante en que vi el brillo de aquella sierra. Él no solo se había aprovechado de mi vulnerabilidad, estaba construyendo su vida sobre ella, ladrillo a ladrillo, herramienta a herramienta. Y yo, desde mi ventana, estaba tomando nota de cada pieza y cada clavo, porque un día, cuando mis huesos hubieran soldado y mis piernas volvieran a sostenerme, iba a necesitar el plano detallado de todo lo que me había quitado. La contabilidad de mi ruina se había convertido en mi única razón para sanar. Las semanas que siguieron se deslizaron unas sobre otras, con la lentitud gris y monótona de la llovizna. Mi pierna comenzó un diálogo diferente conmigo. El dolor agudo, el de los primeros días, se retiró, dejando en su lugar una compañía constante y sorda, un recordatorio perpetuo de mi fragilidad. La fisioterapeuta venía 2 veces por semana, una mujer enérgica y optimista que me hablaba de pequeñas victorias: flexionar un tobillo, contraer un músculo, soportar mi propio peso durante 10 segundos. Para ella eran hitos, para mí eran humillaciones. Eran las migajas de una vida física que antes daba por sentada. Mi verdadera terapia, sin embargo, no consistía en estirar gomas elásticas ni en apretar pelotas de espuma. Mi verdadera terapia eran las tapas negras de mi cuaderno y la ventana de mi salón. Me había convertido en el cronista de la vida de Ricardo, una vida próspera, insultantemente normal. Lo veía salir cada mañana, volver cada tarde. Lo veía cortar el césped los domingos, lavar su camioneta los sábados. Vi cómo instalaba un columpio nuevo en el jardín para sus nietos, que venían de visita y llenaban el aire con sus risas. Un sonido que llegaba hasta mi ventana como cristales rotos. Cada uno de estos actos de normalidad doméstica era una piedra más en el muro de su traición. Una noche, una tormenta feroz se desató sobre el barrio. No fue una lluvia melancólica como la de aquella tarde, sino un azote violento de viento y agua. El cielo se desgarraba en relámpagos que iluminaban mi habitación con fogonazos espectrales, y los truenos hacían vibrar los cristales. Yo permanecí despierto, escuchando la furia del mundo, sintiéndome extrañamente en sintonía con ella. Era como si el cielo estuviera expresando la rabia que yo mantenía encerrada bajo llave en las páginas de mi cuaderno. A la mañana siguiente, el aire estaba limpio y extrañamente quieto. El sol brillaba sobre un mundo lavado y herido. Ramas rotas cubrían las aceras, y una sensación de desorden flotaba en el ambiente. Fue entonces cuando lo vi. Una de las ramas más grandes del viejo roble de doña Carmen, la viuda que vivía 2 casas más allá, se había partido durante la noche. Había caído sobre su pequeño y cuidado jardín de rosas, aplastando el cenador bajo el que solía sentarse a leer. Doña Carmen estaba fuera, una figura frágil y encorvada,
contemplando el desastre con las manos entrelazadas sobre el pecho. Su desamparo era palpable, incluso a esa distancia. Y entonces, como un héroe, saliendo de entre bastidores, apareció Ricardo. Salió de su casa, se acercó a ella, le puso una mano tranquilizadora en el hombro. Vi cómo sus labios se movían, ofreciendo consuelo y, sin duda, ayuda. Mi corazón empezó a latir con un ritmo pesado y frío. Me arrastré hasta la ventana, apoyándome en el alféizar. Sin necesitar las muletas para este corto trayecto, observé en Ricardo regresó a su garage y emergió momentos después. En sus manos, brillante bajo el sol de la mañana, llevaba la sierra de mesa amarilla. Mi sierra. La instaló en su propio jardín, cerca de la valla, y con una eficiencia que hablaba de práctica y orgullo, empezó a arrastrar los trozos más manejables de la rama caída. El motor cobró vida con un zumbido agudo y penetrante, un chillido que me atravesó el cráneo. Cada vez que la hoja dentada mordía la madera, el sonido era una agresión física. Era el sonido de mi dinero, de mis ahorros, de mi confianza, siendo descuartizados en público. Otros vecinos salieron, lo observaban trabajar, admirando su destreza, su generosidad. Él sonreía, saludaba con la cabeza, el hombre bueno, el pilar de la comunidad, ayudando a la anciana indefensa. Era una actuación perfecta. La madera se convertía en leña pulcramente apilada. El desastre se transformaba en orden por la gracia de sus manos y de su herramienta. Mi herramienta estaba blanqueando su reputación con el serrín de mi sacrificio. Sentí una náusea tan intensa que tuve que apartarme de la ventana. El veneno de la impotencia que había creído dominar volvió a inundarme. ¿Qué podía hacer yo? ¿Gritar desde mi ventana? ¿Esa sierra la pagué yo? Me tomarían por un loco, el inválido amargado, celoso de la virtud de su vecino. Él había construido su coartada a la vista de todos. Su bondad era el escudo más impenetrable. Regresé a mi sillón, temblando. El zumbido de la sierra continuó durante casi una hora, una tortura auditiva que se grabó a fuego en mi memoria. Cuando por fin se detuvo, el silencio que dejó fue aún más ensordecedor. Encogí mi cuaderno. Mi mano era una garra rígida alrededor del bolígrafo y escribí no solo lo que había visto, sino lo que había comprendido. Sábado mañana, ayuda a doña Carmen con la rama caída. Usa la sierra amarilla. Todos los vecinos lo ven, lo admiran, han entendido. No solo me robó el dinero, robó también la idea de la bondad. La usa como una máscara y la ha hecho tan real que nadie, nunca, verá el rostro que hay debajo. Nadie excepto yo. Aquel conocimiento no me trajo la paz, sino el filo de una navaja. Se instaló en mi pecho, frío y cortante. El sonido de la sierra de Ricardo se convirtió en una cicatriz en mi memoria auditiva, un zumbido fantasma que regresaba en los momentos de silencio. Ya no era solo el cronista de su vida, era el guardián de una verdad que solo yo conocía. El mundo veía al buen vecino, al samaritano del barrio. Yo veía el esqueleto de su hipocresía, y cada día que pasaba me dedicaba a memorizar la forma y la unión de cada uno de sus huesos. Mi cita con el médico llegó en un día brillante y sin nubes, un insulto de optimismo. El viaje en taxi fue una revelación, ver el mundo pasar a una velocidad normal, ver a la gente caminar, correr, vivir sus vidas sin el lastre del dolor y el metal, fue como mirar un idioma extranjero que una vez había hablado con fluidez. En la sala de espera, rodeado de otros cuerpos rotos en distintos grados, me sentí parte
de una cofradía silenciosa, la de los quebrados. El doctor, un hombre práctico de pocas palabras, examinó las radiografías con un murmullo de aprobación. El callo óseo se está formando bien, dijo, como si hablara del crecimiento de una planta exótica. Y entonces pronunció las palabras que había estado anhelando y temiendo a la vez. Vamos a quitar ese yeso. El instrumento que usaron era una pequeña sierra circular. El sonido, un agudo y vibrante chillido, me hizo estremecer. Era una versión en miniatura casi, una parodia del ruido que había atormentado mi mañana de sábado. Pero esta sierra no cortaba la madera de mi sacrificio, cortaba las paredes de mi prisión blanca. Sentí la vibración recorrer mi pierna y cerré los ojos. Cuando el yeso se abrió como una cáscara inútil, un olor agrio a piel estancada y a tiempo perdido llenó el aire. Mi pierna, pálida y delgada, como la de un fantasma, quedó expuesta a la luz. Era una extraña, una desconocida unida a mi cuerpo, surcada por una cicatriz violácea y con una musculatura que se había rendido. El doctor me advirtió que el camino sería largo, que tendría que aprender a caminar de nuevo, a confiar en una parte de mí que me había fallado de forma tan catastrófica. Me recetó más fisioterapia, más paciencia, pero al salir de la clínica, apoyado ahora solo en una muleta, sentí un cambio tectónico en mi ser. El peso del yeso había desaparecido, y con él el símbolo más visible de mi impotencia. Ya no era el tullido del sillón. Era un hombre herido, sí, pero un hombre que había empezado a sanar. El primer encuentro ocurrió 2 días después. Estaba en mi porche practicando los ejercicios que me habían enseñado, obligando a mi pierna a recordar su propósito. Cada paso era una mezcla de dolor y triunfo. Fue entonces cuando Ricardo pasó por la acera, volviendo a casa del taller. Se detuvo en su rostro. Por un instante mostró una sorpresa genuina, como si viera a un muerto levantarse de su tumba. Rápidamente la reemplazó por esa máscara de cordialidad vecinal que también había perfeccionado. Elías, vaya, hombre en té, veo mucho mejor. Me alegro de verdad. Se apoyó en la valla de su jardín, casual, como si fuéramos los mismos 2 hombres que charlaban sobre el tiempo meses atrás. La sangre me hirvió en las venas, pero mi rostro permaneció impasible. El tiempo de la rabia había pasado. Ahora era el tiempo del hielo. Me giré lentamente hacia él, no me apoyé en la muleta, sino que forcé a mi pierna a soportar mi peso. El dolor fue agudo, una aguja al rojo vivo, pero lo acogí como a un viejo amigo. Lo miré directamente a los ojos, esos ojos que habían calculado mi debilidad, y esperé un latido, 2 latidos. Dejé que el silencio se estirara entre nosotros, que se volviera incómodo para él. Cada día un poco más, Ricardo, dije al fin, y mi voz sonó más grave, más tranquila de lo que la había sentido en meses. La memoria, sobre todo. La memoria mejora mucho cuando tienes tiempo para pensar. Vi un parpadeo en sus ojos, un cambio minúsculo, una contracción casi imperceptible en la comisura de sus labios. Era el reconocimiento, la breve y fugaz admisión de que su juego había sido descubierto. No dijo nada más, asintió con la cabeza, un gesto torpe y rápido, y se dio la vuelta para entrar en su casa. Me quedé allí de pie en mi porche, mientras el dolor de mi pierna se convertía en un resplandor cálido. No le había amenazado, no le había acusado, simplemente le había hecho saber que yo recordaba, y en ese momento supe que la contabilidad de la traición ya no era solo un registro pasivo
en un cuaderno. Se había convertido en una promesa. Y la paciencia, esa virtud que los médicos me recomendaban para sanar el hueso, entendí que era también el arma más perfecta que un hombre puede forjar. El aire entre nuestras casas se había vuelto denso, un cristal sólido por el que apenas se filtraba la luz de la cordialidad. Mis palabras, lanzadas como una piedra en un estanque quieto, habían creado ondas de choque invisibles. Ricardo ya no caminaba con la ligereza del hombre que se cree libre. Ahora había una rigidez en sus hombros, una prisa en sus movimientos. Sus miradas hacia mi casa ya no eran inexistentes, eran hurtadivas, rápidas, como las de un ladrón que teme ser descubierto mucho después de haber cometido el crimen. Había plantado una semilla de inquietud en su jardín de falsa paz, y ahora me dedicaba a regarla cada día con mi presencia. Mi recuperación se convirtió en un acto público. Cada mañana salía al porche, al principio con la muleta como una tercera pierna torpe, luego con un bastón de madera oscura que se sentía como un cetro en mi mano, finalmente sin nada, apoyándome solo en mi propia voluntad y en una pierna que protestaba con un dolor sordo y familiar. Cada paso que daba en el pequeño sendero de mi jardín era un mensaje. Cada vez que me agachaba para arrancar una mala hierba con un gruñido de esfuerzo, era una declaración. Ya no era el hombre roto tras el cristal. Era un hombre que se reconstruía a la vista de todos, especialmente a la suya. Él me había visto caer, ahora lo obligaba a verme levantar. Mi cuaderno de tapas negras se convirtió en mi compañero inseparable. Dejé de escribir en la penumbra de mi salón. Ahora me sentaba en una vieja silla de mimbre en el porche, con el cuaderno abierto sobre mis rodillas. No siempre escribía. A veces simplemente permanecía allí, con el bolígrafo en la mano, la mirada perdida en la distancia, pero siempre en su dirección general. Lo dejaba a la vista, un objeto inocente, cargado de una potencia terrible. Anne sabía que él lo veía. Lo notaba en la forma en que su mujer apartaba la cortina para mirar y la dejaba caer de golpe. Lo sentía en el silencio que se producía cuando él salía al jardín y, al verme, decidía que era mejor volver a entrar. Yo estaba reescribiendo el guión de su vida. Él había querido ser el protagonista, el hombre que supera las dificultades gracias a su ingenio y esfuerzo. Pero mi presencia silenciosa, mi cuaderno abierto, lo convertían en lo que realmente era Anne, el villano en la historia de otro. La deuda ya no era un asunto de dinero. Se había transmutado, era una deuda de mirada de conciencia, y yo era el cobrador paciente, sentado a su puerta, día tras día. El punto de quiebre para él llegó en una tarde de domingo, bochornosa. El aire estaba pesado, cargado de una lluvia que no terminaba de caer. Yo estaba en mi porche, como de costumbre, el cuaderno a mi lado. Él intentaba arreglar un aspersor en su césped. Sus movimientos eran bruscos, irritados. La herramienta se le resbaló de las manos 2 veces. Finalmente, con un juramento ahogado, la arrojó al suelo. Se enderezó, se secó el sudor de la frente con el dorso de la mano y me miró. Su rostro era una máscara de frustración y rabia contenida. Cruzó la calle. En sus pasos eran pesados, deliberados. Se detuvo frente a mi pequeño jardín, las manos en las caderas, el pecho subiendo y bajando con agitación. ¿Se puede saber qué es lo que quieres, Elías? Su voz era un gruñido bajo, un intento de intimidación que no lograba ocultar el temblor de la incertidumbre. Eu no me moví. Levanté la vista de mi cuaderno lentamente, como si despertara de un sueño profundo. Lo miré, sin odio, sin ira, con la calma terrible de quien tiene todas las cartas en la mano. No quiero nada, Ricardo.
solo observo y recuerdo. Señaló el cuaderno con un gesto brusco de la barbilla. ¿Y qué tanto apuntas ahí, eh? ¿Estás escribiendo un libro? Dejé que su pregunta flotara en el aire denso de la tarde. Luego, con una media sonrisa que no llegó a mis ojos, le di la respuesta que había estado guardando para él. La llave que abriría la puerta de su paranoia, podría decirse. Estoy poniendo las cosas en orden, documentando cómo se construye una vida, ladrillo a ladrillo. ¿Sí hará? Ah, sí hará. Su rostro perdió el color. La referencia aún precisa y afilada como la hoja de la herramienta que yo había apagado, dio en el blanco. Vio en mis ojos que yo lo sabía todo. No solo el impago, sino los detalles, las celebraciones, la prosperidad construida sobre mi desgracia. Vio los últimos meses de su vida reflejados en mi mirada, y la imagen que le devolví no fue la del buen vecino, sino la de un parásito. Se quedó sin palabras. Abrió la boca, la cerró, dio media vuelta y regresó a su casa, no como un hombre enojado, sino como un hombre derrotado. Esa noche, por primera vez, no encendieron las luces del porche. Su casa permaneció a oscuras, silenciosa, como si intentara esconderse de mi vista. Yo me quedé en mi silla hasta que la noche fue completa, escuchando el pulso de mi propia sangre. Ya no era yo el prisionero. La deuda había cambiado de dueño. Ahora era él quien vivía encerrado, y los barrotes de su celda eran los muros de su propia casa. La oscuridad en su casa fue el primer pago, no una oscuridad temporal, la de una noche de descanso, sino una oscuridad pesada, deliberada, que se prolongó durante días. Las luces que antes derramaban su calor sobre el césped, que revelaban las siluetas de una vida familiar y feliz, permanecieron extintas. El silencio que emanaba de su propiedad ya no era el de la paz, sino el de una tumba. Ricardo se había convertido en un fantasma en su propio hogar. Lo veía salir por las mañanas, no ya con el paso firme del artesano orgulloso, sino con la prisa furtiva de un animal acosado. Sus hombros, antes rectos, ahora se curvaban hacia adentro, como si llevaran un peso que yo no podía ver, pero que conocía íntimamente. Era mi peso. Se lo había devuelto. Ya no me sentaba en el porche con el cuaderno. No era necesario. El arma ya no estaba en mi mano. Estaba en su cabeza. Mi simple presencia era suficiente. A veces, nuestros ojos se encontraban a través de la distancia que separaba nuestras casas. Yo regando una maceta, él sacando la basura menos, y en su mirada ya no veía cálculo ni desafío. Veía el paisaje desolado de un hombre que se ve a sí mismo a través de los ojos de su víctima. Veía el terror de saber que su máscara de buen hombre se había desprendido para siempre ante un único espectador, cuyo juicio era el único que importaba. Una mañana de sábado, 2 semanas después de nuestra confrontación, un camión de mudanzas se detuvo frente a su casa. El sonido grave del motor rompió la quietud del barrio. Observé desde mi ventana, inmóvil. Vi cómo 2 hombres empezaban a cargar cajas, muebles, la vida entera de una familia empaquetada en cartón. Vi a su mujer dirigir la operación con el rostro tenso, evitando mirar en mi dirección. Y luego lo vi a él, cargando esa sierra de mesa amarilla, la herramienta que había sido el catalizador de mi propósito. Luchó con su peso, sus movimientos torpes y sin gracia, como si el objeto mismo lo estuviera juzgando. El proceso duró todo el día. Yo no me moví de mi puesto, no por placer ni por regodeo, sino porque sentía que era mi deber ser testigo del acto final. Él había iniciado esta historia con un acto de abandono en mi salón. Yo la concluiría con un acto de presencia silenciosa,
mientras su mundo se desmantelaba. Cuando el camión estuvo cargado y la casa vacía, lo vi caminar una última vez. Por su jardín tocó la hoja de un rosal, miró el columpio vacío de sus nietos. Era un rey desterrado de su propio reino. Antes de subir al coche para seguir al camión, se detuvo. Miró directamente hacia mi casa y por primera vez, en mucho tiempo, caminó hacia ella. No cruzó la calle, solo se acercó a su buzón, que estaba junto al mío. Abrió el suyo, sacó la correspondencia y luego, con un movimiento que pareció costarle un universo de orgullo, deslizó un sobre blanco y grueso en la ranura del mío. No dijo una palabra. Nuestros ojos se encontraron por última vez a través de los 30 metros de asfalto que nos separaban. No había odio en su mirada, ni el viejo cálculo, solo el vacío de una tierra arrasada. Luego se dio la vuelta, subió a su coche y se marchó. Esperé hasta que el sonido de su motor se desvaneció por completo, cojeando ligeramente, un eco que, según el médico, me acompañaría siempre. Fui hasta el buzón. El sobre no tenía remitente. Dentro había un fajo de billetes. No era la deuda completa, ni mucho menos. Era una fracción en una ofrenda. Una bandera blanca junto al dinero. No había ninguna nota. No hacían falta palabras. Regresé a mi porche y me senté en la silla de mimbre. Dejé el sobre la mesa. Sin tocarlo, miré la casa de enfrente, ahora silenciosa y vacía. Una cáscara hueca llena de los ecos de una vida que se había marchitado bajo el peso de una mala decisión. Cogí mi cuaderno de tapas negras, lo abrí en la última página escrita y, sin añadir una palabra más, lo cerré. El chasquido de las tapas fue el punto final. El sol de la tarde caía sobre mi rostro y sentí su calor. No como una agresión, sino como una caricia. Miré mi pierna. La cicatriz era una línea pálida y arrugada, un mapa de mi propio naufragio. Pero el hueso había soldado. El dolor era solo un susurro. La deuda estaba saldada. No la del dinero, que ahora yacía insignificante sobre la mesa, sino la del alma, y su pago final no había sido el sobre en mi buzón, sino el silencio que ahora me permitía, por fin, volver a escuchar mi propia vida.